Entonces hablábamos de lo religioso, de cómo esto puede también ser marcado como superstición, ¿no? De adorar alguna imagen, de llevar encima un Cristo, una medallita de algún santo, de la Virgen de Guadalupe. ¿Ustedes cómo ven? ¿Ven estas figuras religiosas pues dentro de la magia, dentro de la superstición? Pues sí, de la magia y de la superstición, porque al final de cuentas es un pensamiento mágico que la gente toma para protegerse, para de alguna u otra manera estar bien, ¿no? O estar consagrada con el Señor y que no nos pase nada, ¿no? De alguna u otra manera. Pues lo toman como una fuerza espiritual prácticamente, algo divino, algo bendito y pues lo toman a fuerza mayor de decir esto es lo que me bendice y me va a ir bien. Y cuando ya lo dejan o lo acortan, comienza a derrumbarse, ¿no? Ciertos pensamientos de es que si hubiera hecho esto, si es que aquello, por eso siempre continúan con el mismo lineamiento del cual se generan en lo divino y bendecidos, sobre todo en la cuestión religiosa, ¿no? Sí, más que nada, por ejemplo, creo que es el cristianismo o más que nada el catolicismo, ¿no? Que toma estas figuras realmente como los santos, como los personajes que me pueden ayudar, etcétera, etcétera. Que no me acuerdo qué cómico en algún momento decía que son como los superhéroes de la iglesia. Traigo a San Benito, o sea, porque me va a ayudar y me va a traer dinero. Traigo a mi San Martín de Porres para Pues no el de sé los qué, animalitos. de los animalitos. Sí, San Martín de Porres. Son como los superhéroes, ¿no? De la iglesia que pues de alguna otra manera los tuvieron que tomar para poder pues atraer más fieles, ¿no? De alguna otra manera. Pero pues bueno, eso ya es tema de a lo mejor de otro podcast, pero sí, o sea, a final de cuentas es un pensamiento mágico, perdón. O palabra de creencia, prácticamente. Y si le damos cabida pues a que creen en algo bueno o en algo que les pueda apoyar, pues estamos dando certeza de que también creen en algo malo. Por ejemplo, en el diablo, en Satanás, en los demonios, en seres que te pueden provocar algún maleficio, ¿no? Entonces, pues sí, se usan este tipo de cosas, ya sea las imágenes, los amuletos o algún tipo de presencia divina, las oraciones, incluso como ya lo comentaba, como palabras mágicas que te pueden salvar o que te pueden apoyar en momentos pues donde tienes miedo, ¿no? Donde te está yendo mal, donde dices, es que algo está pasando, me voy a encaminar a mi Dios para liberarme de esta situación, ¿no? Liberarme de todos estos males que me están sucediendo. Y pues hablando justamente de esta religión, pues un tema bastante interesante y que tenemos que hablar de él es de la Inquisición, en su entonces conocida como la Santa Inquisición, de cómo hacía cacería de brujas sobre todo, ¿no? O de personas que estaban poseídas, de cómo castigaban o trataban de librarse de estas personas o de estos maleficios. Ya está como pues el caso de las brujas, ¿no? Que muchas veces eran purificadas a través del fuego, o incluso está esta normativa de pues cómo resolver, ¿no? Si una persona, si una mujer era una bruja o no. Sí, que de alguna manera, por ejemplo, pues es bastante chistoso, ¿no? Escuchar o leer este tipo de historias que para poder descubrir si una mujer era bruja, pues o la quemaban o la ahogaban, y si se moría, pues no era bruja, ¿no? Y si vivía, pues era bruja y la tenían que matar. Entonces era como pues, su método pues no era el más eficiente, ¿no? Porque pues todas se murieron, ¿no? Aparentemente porque pues no había brujas. Entonces no sé, me imagino diciendo allá al cura así de sí, ya llevamos 10 mujeres y ninguna es bruja, creo que algo está mal o no sé. Pues en los tiempos remotos, persona que hacía ciertos tipos de magia que decían así o que veían algo extraño,
la fórmula para ellos es quémala y quémala, ¿no? Entonces, pues sí, la Santa Inquisición usaba ciertos instrumentos también para martirizar, porque pues no todo es una cuestión divina. ¿Cómo ves, Warrior? Pues sí, no solamente a las brujas, ¿no? Sino también a toda persona que les parecía que era un hereje, es decir, un no creyente o que creía en otras cosas, pues decían, oye, estás yendo por la senda del mal, o estás creyendo en un dios diabólico o malvado. Entonces, de alguna manera trataban de transformar o de convertir a su religión a la persona, pero muchas veces pues estas personas no estaban dispuestas, o si estaban dispuestas de todos modos merecían el castigo, ¿no? Ya sea con alguna mutilación, con quemaduras o incluso pues la muerte como ya lo comentábamos. Y esto, por ejemplo, nos remonta a Nicolás Copérnico, cuando hablaba acerca de que la Tierra no era el centro del universo, y que empieza a postular que la Tierra, por ejemplo, giraba alrededor del Sol. Entonces, ahí estaba la amenaza incluso con científicos. Es decir, la ciencia era tomada como un arte de ocultismo, donde si estabas en contra de lo que divinamente se decía o se comentaba en la Biblia, pues eras castigado. Entonces se le da la opción de arrepiéntete de lo que estás diciendo y no te vamos a matar. Porque ¿cómo puedes blasfemar y decir que la Tierra no es el centro del universo y que en realidad funciona de otra manera nuestro mundo, ¿no? Que ya, pues hace poco, imagínense, hace poco, apenas la Iglesia Católica pues tomó esta postura de arrepentimiento y de decir, ¿sabes qué? Sí, Nicolás tenía razón. Entonces apenas lo están aceptando. Es decir, ¿qué tan arcaica puede ser la mente del catolicismo, hablando como de la iglesia o de la religión o de los creyentes, para todavía sostener esta postura y apenas estar aclarando esta situación, ¿no? Entonces, pues, como lo comentaba, incluso la ciencia era vista como algo del ocultismo y algo para castigar, porque no estabas dentro de los cánones de lo que era bueno. Sí, cabe mencionar que pues la Inquisición o la Santa Inquisición pues realmente fue pues, un medio de control masivo. O sea, a final de cuentas la iglesia lo creó para eso, para poder controlar a las masas y que no se les salieran del huacal, por así decirlo. Te genera un miedo para poder tenerte controlado. Si no crees en lo que yo digo, si no profesas lo que yo digo o hago, pues estás fuera de lo que está dentro de Dios y entonces te puedo castigar. Y por ejemplo, podemos ver cuántos crímenes no se cometieron, ¿no? En ese sentido, en el nombre de Dios, ¿no? Y digo, quien es religioso, pues sabrá que dice que Dios dice, pues no matarás, ¿no? Pero ahí en la iglesia, por ejemplo, la interpretación que le da es, pues puedo matar en nombre de Dios. Entonces puedo matar en tu nombre si no creen en ti. O sea, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad de creencia, el libre albedrío que de alguna otra manera pues Dios nos dio en el supuesto? Que la iglesia pues nunca lo ha respetado, ¿no? O lo respeta a su conveniencia, que esa es la parte como que hay que analizar, ¿no? Pues se hizo eso, por ejemplo, también se dice que el infierno ni siquiera existe, ¿no? Que realmente el infierno también fue una parte para poder controlar a las masas de, si no haces lo que yo te digo, si no sigues mis reglas, te vas a ir al infierno, te vas a quemar y no vas a disfrutar de las mieles del paraíso. Entonces tienes que seguir todo lo que yo hago. Entonces de ahí nace la Santa Inquisición, para poder controlar a todas las personas, a todos los miembros de la comunidad. Y como decíamos, pues empezaron a perseguir herejes, empezaron a perseguir a gente que no promulgaba lo que ellos pensaban. Y si eras, ¿cómo se llama esto
de la magia, que ellos le llamaban magia, pero no era magia, convertir el oro en, digo, el plomo en oro, o ¿cómo se llama esta cosa? Los alquimistas. Los alquimistas, por ejemplo, que decían que eran brujos porque querían crear cosas de la nada y eso solamente lo hacía transmutar Dios. la materia, ¿no? Exactamente, y eso solamente era de Dios. Tú no podías transmutar, no podías transformar las cosas. Tenías que seguir lo que ellos decían. Si no, tú estabas mal, yo estoy bien, yo soy grande, tú eres pequeño. Entonces, pues sí, fue parte del control que se pudo, que hizo la iglesia y todas las muertes que han existido. Digo, no solamente está la Santa Inquisición, sino también, por ejemplo, aquí en México, bueno, aquí ya fue más bien hacia los cristeros, que el gobierno persiguió a la religión, que también aquí en México existió, no como tal una Santa Inquisición, pero existía tortura. Y por ejemplo, los aparatos de tortura más reconocidos son de la iglesia. Todo era un lineamiento, a final de cuentas, por la iglesia. Y efectivamente, ¿no? Estos aparatos de tortura o que pues mataban a las personas, se dice, ¿no? Que se escuchan hasta los lamentos de ellos, o sea, que realmente vivían en el pecado y que y con lo que ellos justifican es que tuvimos que hacerlo y por eso sigue sus lamentos, porque pues no fue perdonado y está en el limbo, o está del otro lado que es la maldad, y así la iglesia lo determinaba a final de cuentas. Sí, como se habla del Callejón del Diablo, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, he leído acerca del Callejón del Diablo tanto de Ciudad de México y de aquí de Guadalajara, donde en esta sección cuenta la leyenda, si tú vas a ciertas horas de la noche o de la madrugada, pasas por ahí, puedes ver cosas, puedes escuchar lamentos de todas estas personas que fueron torturadas, de todas estas personas que sufrieron de todos estos castigos por la Iglesia Católica, ¿no? Y que en algún momento, pues, estos castigos fueron aprobados. Y aquí la pregunta, ¿no? Si, por ejemplo, ha habido muchas sectas alrededor del mundo. Han existido muchísimas agrupaciones donde lo normal o donde lo ideal es castigar a personas, es maltratarlas, matarlas. Entonces, si una secta te pide esto, si una agrupación te pide esto, es algo malvado, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? Pues sí. Pues, a final de cuentas formaban un signo, ¿no? De maldad y era como atracción, o vuelvo como lo que habíamos comentado, una puerta para atraer toda esta fuerza maligna y que tú pudieras tener este poder sobre él para poder hacer daño prácticamente. Y si querías aniquilar en esta cuestión de magia, o sea, magia oscura, pues así era utilizado prácticamente estas sectas, ¿no? Oye, pero pues esta línea judio-cristiana entonces es malvada, ¿no? Es decir, es peor que muchísimas sectas. De hecho, sería la secta más peligrosa y con más muertes registradas en toda la historia, en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué tan tenebroso puede ser algo que vemos normal hoy en día? Digo, en cualquier secta o cualquier secta que pienses, pues siempre piensas en algo malo, ¿no? Y sí, evidentemente, por ejemplo, podemos pensar que la religión pues es una secta a final de cuentas, nada más que la aceptamos y decimos que es una religión, pero como en cualquier secta te dicen haz esto, aquello, y lo haces sin pensar, que la gente lo llama, ¿no?, fe, ¿no? Es que lo hago por fe, ¿no? De alguna u otra manera, y esto pues te lleva a veces a cometer crímenes, a hacer cosas malas que tal vez a lo mejor no querías hacer, pero porque el párroco o porque la persona que está enfrente de mí me dijo que lo tengo que hacer por órdenes de divina. Entonces, ay, qué miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí ese tipo de situaciones me dan más miedo que un fantasma. O sea, yo tendría más miedo de ese tipo de personas que están en una secta, o personas, por ejemplo, extremadamente religiosas, que solamente se apegan a lo que dice la iglesia, etcétera, etcétera. Y
Y pues sí, o sea, ese tipo de cosas a mí me dan mucho más miedo que cualquier otra cosa que me puedan mostrar, un fantasma o lo que sea. Porque digo, en algún momento hemos dicho, no, tener miedo más a un vivo que a un muerto, porque el vivo sí te puede hacer daño. Ese tipo de cosas pues sí dan miedo, ¿no? La verdad es que a mí sí me generan como cierto miedillo, ¿no? Sí, pues ahora sí que creerle más a lo que vemos materialmente, ¿no? A lo real. Pero pues también hay otras cosas que podríamos catalogar como no tan reales o más subjetivas y que igual le tememos. Por ejemplo, ahí están las pesadillas. Sueños en los que a veces se nos aparece algo o que incluso vemos a alguna persona que no conocíamos y nos está siguiendo, alguna sombra, algún monstruo. Entonces, digo, incluso ha sido tema de películas, ¿no? De literatura. Ahí tenemos a Freddy Krueger, por ejemplo. Viernes 13. Viernes 13. Entonces, se meten a nuestros sueños, pueden estar ahí espantándonos o incluso quitarles la vida, ¿no? A las personas. Pero bueno, dejando de lado las producciones de películas y la literatura, pues hay sueños que nos espantan bastante, ¿no? Que incluso si soñamos que podemos viajar, como esto de los viajes astrales, o que nos podemos conectar con alguien más. El desprendimiento de alma. El desprendimiento de alma, y que si lo haces mucho tiempo va a venir la otra alma de alguien más, o incluso un demonio, y va a poder poseer tu cuerpo mientras no estás, ¿no? Entonces son bastantes las historias, bastantes los relatos respecto a este tipo de cosas. Como ya lo decíamos, lo de que se conecta con las pesadillas, lo de que se te suba el muerto. Por ejemplo, tú, teacher, ¿has tenido alguna pesadilla? Fíjate que sí, y en ocasiones las hacemos tan reales que nos hacemos supersticiones, ¿no? Cuando estábamos hablando casi al principio, o sea, ya desde que te cuentan algo, te platican, te lo vas generando. La mente es poderosa y se lo generas, y cuando duermes no quieres ni cerrar los ojos. Ya cuando duermes te transmites en lo que te platicaron, o simplemente en la película que viste. Volvemos a lo mismo, las de terror, esas de miedo, suspenso, que de repente ya duermes y soñé con tal, y lo vuelves una pesadilla porque te sientes tan real que estás ahí en el momento. Y cuando despiertas, o me llegó a tocar que cuando tenía esas pesadillas, ¿no? Despertaba de repente y sí, no quería ir al baño, o simplemente lo que hacía era voltear y veía todo oscuro y escuchaba ruidos extraños, y lo que hacía era taparme completamente, ¿no? Porque ya esa pesadilla para mí se hacía real, y a lo mejor en otras personas también, ¿no? O sea, nos transmitimos tan las cuestiones de poder, ¿no? De cómo queremos vivirlo y cómo lo soñamos, cómo lo interpretamos cada uno. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, el manto poderosísimo de la cobija. Que si me tapo el fantasma ya no me puede hacer daño, el monstruo debajo de mi cama ya no me puede lastimar. Pues sí, por ejemplo, yo como tal, pesadillas, puedo decir que sí he tenido, pero no como convencionales de ver un monstruo, ver un fantasma, sino, por ejemplo, para mí una pesadilla es, por ejemplo, no sé, en mi sueño presenciar la muerte de algún ser querido y no poder hacer nada, como la impotencia de no poder reaccionar, de que voy corriendo y parece que no avanzo. Y de repente despiertas, ¿no? Sí, no, por ejemplo, yo no hace mucho tuve una pesadilla. No recuerdo exactamente bien qué fue lo que soñé, pero sí recuerdo que me desperté muy desesperado, muy como de, ¿qué pasó? O sea, y aparte me quedé a medias de la pesadilla, entonces dije, no la culminé. Pero por ejemplo, ese tipo de pesadillas, ¿no? En el que puede ser algo paranormal, en el que ves algo, o como decíamos, ¿no? En producciones de Hollywood, Viernes 13, ¿no? En el que es un monstruo o es una figura maligna, etcétera, etcétera, que habrá gente que sí las habrá tenido. Y por ejemplo, en algún momento existen los terrores nocturnos, ¿no? En niños, etcétera, etcétera, porque a lo mejor son más susceptibles a este tipo de situaciones.
Pero, por ejemplo, repito, yo en lo personal, pues no, como no creo mucho en ese tipo de cosas, para mí una pesadilla es como que le hagan daño a algún familiar o a mí directamente y no poder hacer nada, como la impotencia. Para mí eso es una pesadilla, pues, por ejemplo. Sí, pues hay muchas personas que ahora sí que no, ya no pueden hacer la división entre la pesadilla o los sueños y la realidad. Y digo, esto me llegó a pasar a mí. Les voy a compartir una historia de cierto demonio llamado Lázaro. En mi infancia Levanta y anda, ¿no? ¿No es ese? va por ahí la cosa, Ah, de ok, hecho. ok, ok. Entonces, recuerdo que en mi infancia yo acompañaba a mi madre a comprar, ¿no? Al tianguis. Y en el tianguis, en lo que estábamos viendo cosas, en lo que pues había venta de frutas, verduras, juguetes, chácharas, lo que sea. Un día iba tomado de su mano, yo tendría como 4 años, 5 años a lo mucho, y veo a un anciano que tenía a sus pies 2 marionetas, una marioneta de un esqueleto y otra de un diablo. Entonces yo iba bastante contento, iba distraído y de repente veo la marioneta y me quedo pasmado. El anciano se da cuenta que estoy viendo las marionetas, se pone de pie y empieza a moverlas. Entonces esto me espantó bastante. Ver la figura en específico de esta marioneta del diablo moviéndose y viendo cómo cada articulación se movía de manera rara mientras la persona, este anciano, movía los hilos. Y bueno, después de eso nos fuimos a casa. Y a la hora de dormir, pues yo empiezo a soñar. Y sueño que estábamos en el tianguis. Sueño justamente esa misma escena. Y la marioneta se levanta sola. Y se va acercando a mí. Y me dice: ven por mí. Ven por mí. O voy a ir a tu casa. Y voy a matar a tus papás. Y te voy a matar a ti. Yo para eso despierto exaltado a medianoche. Va mi padre a ver qué fue lo que sucedió. Y pues yo tuve la pesadilla. Y para esto la marioneta me dice que no diga nada. Si no, va a ir y va a hacer eso mismo. Entonces me pregunta qué pasó y le digo nada. ¿Pero qué soñaste? Nada. Entonces no podía decir nada. Dentro de 2 días vamos al mismo tianguis y está el mismo anciano con las 2 marionetas. Nos acercamos a él y de nueva cuenta las empieza a mover. Entonces le digo a mi madre que quiero la marioneta del diablo. Y ella, pues, toda sacada de onda, me dice: ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Y yo por dentro me moría de miedo, pues. Pero no podía decir nada porque la marioneta ya me había amenazado. Entonces llevamos la marioneta a la casa. Y en las noches yo no podía dormir porque no quería dejar de ver la marioneta. De hecho la acomodaron justo enfrente de mi cama. Quedaba apuntando hacia mis pies y quedaba recostada ahí en el suelo. Y yo no quería cerrar los ojos porque no la quería dejar de ver. Porque me imaginaba que si cerraba los ojos y la dejaba de ver, de pronto se me iba a acercar. Entonces estuve muchas noches sin poder dormir. Y cuando me dormía, así de repente me quedaba dormido sin querer. Y despertaba exaltado en la mañana porque decía: ¡ay, la marioneta! Y así estuve muchos días, de que no podía dormir de manera correcta. Siempre por ese terror de tener ahí a esta marioneta del diablo. Hasta que un día me armé de valor, tomé la marioneta y la pude tirar. Fui al bote de basura, la tiré. Y recuerdo que ese día fui al kinder,
Me la pasé bastante bien, estuve jugando, estaba todo relajado y pude llegar a la casa y como ya no estaba la marioneta, ya no estaba en mi cuarto, dormí tranquilamente. Dormí súper a gusto en esa ocasión. Pero a la mañana siguiente, la marioneta estaba ahí. Estaba frente a mí, donde siempre había estado. Entonces, pues este temor siguió y siguió durante varios días. Y pues justamente cuadra con que nos tuvimos que cambiar de casa. Entonces hicimos la mudanza, se empacaron todos mis juguetes juntos y ya cuando fuimos a la nueva casa, pues justamente se había perdido esa caja donde estaban esos juguetes, incluyendo la marioneta. Y ya no la volví a ver. Entonces, ahí la cosa, ¿no? Ay, naneta. Ya posteriormente, en una charla que tuve con mi madre, justamente cuando estuve estudiando la licenciatura, hicimos un ejercicio para recordar terrores nocturnos o pesadillas, y yo recordé este personaje y lo teníamos que nombrar. Entonces yo lo nombré como Lázaro, porque se levantaba y andaba supuestamente en mis sueños. Y al platicar con mi madre, ella me confesó que había visto la marioneta en el bote de la basura y dijo, ay, tal vez alguien la tiró por equivocación. Entonces sacó la marioneta y la puso en el mismo lugar donde estaba. Y ahí la historia, ¿no? De cómo algunas personas no podemos en algún momento dividir las pesadillas de la realidad, ¿no? Digo, ahí les dejo esta historia. Nuestras madres tan lindas. Que no nos Provocando los avisan. terrores. Exacto. Pues bueno, creo que esto nos da pie justamente a comenzar con algunas leyendas que podamos platicarles a ustedes. Y, por ejemplo, yo les voy a contar una leyenda de aquí de Guadalajara. Porque para los que nos escuchen fuera de aquí, pues somos de aquí de México, de Guadalajara. Y en Guadalajara, por ser una ciudad de provincia, por así decirlo, existen muchas leyendas, ¿sí? Voy a comenzar con una. El título es El árbol del vampiro. En las calles de Guadalajara, en el siglo XIX, el terror era tangible. Las personas andaban con cuidado y evitaban salir de noche. Temían por sus vidas. No se podía garantizar la seguridad de nadie. Primero comenzaron a morir animales, después personas. La culpa se le atribuía a un ser sobrenatural, con apariencia humana. Todo comenzó con la llegada de un extranjero en particular. Las personas estaban acostumbrados a recibir gente de otros países, pero este hombre era diferente. Algunos decían que era un conde inglés, otros solo sabían que había venido de Europa y que tenía mucho dinero. Compró una hacienda para vivir en la ciudad, pero nunca salía en el día. Era un hombre misterioso y huraño. Siempre vestía de negro y evitaba asistir a los bailes y fiestas del pueblo. La gente no se sentía cómodo con su presencia. Sin embargo, aprendieron a tolerarla. De repente, empezaron a aparecer animales muertos. Todos creyeron que se trataba de una epidemia, pero los cuerpos tenían características difíciles de olvidar. No tenían una gota de sangre, y en el cuello se podía ver 2 agujeros pequeños. Sin embargo, prefirieron ignorarlo, hasta que después
siguieron las personas. Durante semanas, niños, hombres, mujeres desaparecían. Cuando los encontraban, los cuerpos estaban sin sangre y también tenían orificios en el cuello. Fue cuando decidieron tomar justicia por sus propias manos. Ya estaban hartos de vivir con miedo. La situación no podía seguir así. Los habitantes del pueblo se reunieron una noche para atrapar al asesino. Entonces escucharon un grito. Alguien pedía ayuda desesperadamente. Las personas corrieron y se encontraron con el extranjero misterioso, el autor de todos los asesinatos. Convencidos de que era un vampiro, le clavaron una estaca en el corazón y lo enterraron en el Panteón de Belén. Meses después, en la lápida de este vampiro, comenzó a crecer un árbol. Con cada año que crece, rompe un poco más la piedra. Cuenta la leyenda que cuando el árbol se caiga o la piedra se rompa por completo, el vampiro regresará a vengarse de los ciudadanos. Esta es la historia del vampiro de Guadalajara. La podemos encontrar justamente en el Panteón de Belén. Es una historia muy famosa aquí en Guadalajara. Incluso existen recorridos en este panteón y te cuentan esta leyenda. ¿Será cierta? ¿No será cierta? Lo dejo a tu imaginación. Teacher. Vamos con otra muy típica de Guadalajara y dice algo así. Cuando las personas pierden la vida, la mayoría de las veces sus restos son enterrados en un panteón para que puedan descansar. Pero hay almas que aunque ya no están vivas, no descansan. Y su espíritu sigue manifestándose desde la tumba, como es el caso del niño Nachito, el niño que le tenía miedo a la oscuridad. La leyenda cuenta que desde el momento que nació, Nachito demostraba tener un intenso temor a la oscuridad. No podía dormir sin una vela prendida ni en lugares cerrados, por lo que sus padres siempre dejaban una vela encendida y la puerta abierta durante las noches. Días posteriores de que Nachito cumpliera su primer año, sus padres salieron brevemente de la casa y dejaron a su bebé durmiendo en su habitación iluminada. Pero lamentablemente, aquello que perseguía a Nachito logró llegar a él, después de que la vela se apagara. Cuando sus padres llegaron a la casa, encontraron la habitación del niño apagada y un silencio que relevaba a algo que estaba bien al llegar a la cuna. Nachito yacía sin vida, aún con lágrimas en su rostro. Sus padres enterraron a Nachito en el Panteón de Belén, en Guadalajara, pero misteriosamente, al día siguiente de su sepelio, el ataúd de Nachito se encontraba afuera de la tierra. Los encargados del panteón le atribuyeron este hecho a los profanadores de tumbas y lo volvieron a enterrar. Pero al día siguiente pasó lo mismo y siguió repitiéndose la misma historia hasta que se cumplieron 10 días. Cuando la madre de Nachito se enteró, les comentó en el panteón sobre la fobia de su hijo, por lo que decidieron no volver a enterrar a Nachito y poner su tumba en alto. Actualmente, la tumba de Nachito es un destino popular dentro del panteón y los visitantes van a rezar por su descanso y le dejan juguetes, ya que dicen que aún su alma sigue apareciéndose a todo lo alto
Y una de las cosas de estos visitantes es dejarle el juguete, porque si no, Nachito te va a hacer travesuras hasta que realmente no le dejes algo con que entretenerse él. Una de las grandes historias de Guadalajara. Hay que ir a visitar. Otra leyenda de aquí de México es la isla de las muñecas. En Xochimilco, cuenta la leyenda que, mientras aún vivía, don Julián se encontró un día con el cadáver de una niña, aparentemente ahogada en uno de los canales de la isla al enredarse entre los lirios de la orilla. Desde entonces, el único morador de la isla fue sistemáticamente sorprendido por lo que él mismo definió como el espíritu de la pequeña difunta, que lloraba, gritaba y se quejaba incesantemente. Atemorizado, don Julián no tardó mucho tiempo en encontrar una solución al problema. Entonces rodeó su chinampa con muñecas de todos los tipos y tamaños para protegerse. Hoy, estas guardianas colgadas y clavadas se cuentan por miles. Sobre los comienzos del año 2001, un ya envejecido don Julián se acercó hasta uno de los canales de la isla para pescar acompañado de su sobrino. Fue entonces cuando confesó que existía una sirena de río que pretendía llevárselo desde hacía mucho tiempo. Un día, cuando el sobrino de don Julián regresó al canal después de ir a controlar el ganado que pastaba en las inmediaciones, se encontró con el cadáver de su tío, muerto por un infarto y caído al agua. Desde entonces, el lugar es conocido como la Isla de las Muñecas, un paraje signado por la tragedia y el misterio. Los visitantes aseguran que las muñecas ahí presentes, envejecidas, con las cuencas oculares vacías y sus extremidades mutiladas, cobran vida en las penumbras y ahuyentan a los espíritus que merodean ruidosamente por el lugar. Un lugar también para visitar. O tal vez no. Pues aquí algunas leyendas de México. México, creo yo, que es caracterizado por todo su misticismo, por toda su creencia en tanto en lo religioso como en lo no religioso, en los fantasmas, en las historias. Y podríamos contar muchísimas más historias. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado alguna vez la típica carreta, ¿no? Que en las noches se escucha caballos arrastrando una carreta y se dice que es una familia que va buscando, que no se fue asesinada. La verdad no estoy muy seguro de la historia, pero por ejemplo se escucha este ruido, te asomas por la ventana y no ves absolutamente nada. Y cuenta la gente que salen no solamente a asomarse, sino que realmente salen a la calle para ver y no hay nada. O en alguna ocasión, por ejemplo, el ruido de cadenas. No sé si ustedes lo han escuchado, han oído, han visto o les han platicado. Sí, las cadenas cuando, sobre todo en las casas, en las azoteas, ¿no? Que alguien va pasando con esas cadenas y dicen que son martirizados o una persona que simplemente no está en descanso por cómo lo trataron. Entonces, otros pues también que en las calles suelen escuchar a estas personas que se va arrastrando estas cadenas. Bastante peculiar. Pues sí, son historias que son parte, ¿no?, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Ciertas o no, pues ya depende de cada quien
formarse un criterio acerca de esto. Y el hecho de que existan o no existan, siempre va a existir esa controversia o esa parte de, a ver, cuéntame más. Entonces, creo que este podcast daría para otro tema. Podríamos hacer más capítulos sobre esto, sobre el miedo, sobre el terror. El día de hoy nos despedimos esperando haber aclarado algunas cosas, otras no. Y esto, pues, es criterio de cada persona, ¿no? Yo puedo decir que no creo, pero respeto. Entonces, esto sería todo de nuestra parte. ¿Algo que quieran agregar? Warrior, Teacher. Cuídense, agarren su mantita. Si están escuchando esto en la noche, pues sí, vean algo de Disney como ya estaban recomendando para que no vayan a tener pesadillas. Fue un podcast muy interesante. Ya el criterio de cada uno es lo que queramos decidir o lo que queramos pensar o imaginar. Pero dentro de lo que cabe, ¿será verdad? ¿Será mentira? Ahora sí que es a cada uno en la perspectiva que tomemos. Espero haya sido de su agrado este podcast, que ahorita yo creo que ya estamos un poquito temerosos. Que justamente lo estamos terminando a las 12 de la noche. Buenas noches, dulces sueños. Yo soy el Warrior. Yo el Teacher. Yo, Frangela.